en el episodio anterior del podcast de los Gómez. Si ese hombre que te está viendo ahí y sabe, a lo mejor porque ya vio los capítulos, los episodios anteriores, que el hombre tiene que estar orientado al trabajo, que el hombre tiene que amar sacrificialmente como Cristo, santificar, lavar a esa novia con el agua de la palabra, que tiene que ser un proveedor, pero tiene temor de abrazar esto como algo bueno. ¿Qué tú dirías? ¿Qué palabras de ánimo tú le darías a ese hombre? Bueno, lo primero es que confíes que vas a estar bien haciendo lo que Dios dice que hagamos. O sea, no hay algo que agrade más a Dios que hacer lo que Dios nos manda. La madurez incluso de nuestra fe se manifiesta en la manera en que nosotros hacemos lo que Dios hace. También, Betsy, yo creo que hay un componente y en todo esto, es abrazar la escritura como fuente de autoridad. No solamente confiar, sino abrazar y convivir. Hola, yo soy Moisés Gómez. Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el podcast de los Gómez. Bienvenidos a una entrega más del podcast de los Gómez. Yo soy Moisés Gómez. Yo soy Betsy Gómez. Y estamos más que agradecidos del Señor por la oportunidad de volvernos a encontrar y continuar con nuestra serie acerca de las convicciones, Betsy. Bueno, las semanas pasadas o los episodios pasados compartimos con ustedes convicciones que son centrales. Y si fuéramos a poner como en un orden de prioridades, esas son las que sin lugar a dudas van primero, porque hablamos acerca de la convicción de someternos a la autoridad de la palabra y bueno, de ahí se desarrollaron varios episodios, y de aceptar con gozo el diseño de Dios para nuestras vidas. Y gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios. Recuerde que usted puede continuar y revisar esos episodios volviendo a la plataforma, ya sea de Radio Eternidad o del podcast de los Gómez. Y de verdad que nos encantaría escuchar sus comentarios también, de manera que podamos recibir la retroalimentación y también las preguntas de cada uno de ustedes. En el día de hoy, Betsy, esta es una de las convicciones probablemente más prácticas en la cual el Señor nos ha invitado a ejercitar y crecer, que es la convicción de aprender a esperar en Dios. Y yo no sé cómo tú lo ves esto. Yo sé que ambos, el Señor nos ha llevado en una madurez de esto. No significa en lo absoluto que nosotros estamos en una posición perfecta, pero sí hemos visto la gran bendición que es aprender a esperar en el Señor. Y yo creo que si no has escuchado los episodios anteriores, te animamos a que los escuches, porque vas a entender por qué algo tan sencillo como esperar en Dios se convirtió y se ha convertido en una convicción tan central. Nosotros venimos de quizás un contexto cristiano en el que uno tiene como que hacer que las cosas sucedan. Producir. Uno tiene que ser muy proactivo. Crearla. Exactamente. Y es como todo el tiempo pensar que nuestra relación con Dios o el fruto en nuestro caminar con Dios depende de cuánto estamos haciendo. De hecho, una de las frases que eran muy populares en aquellos tiempos en nuestras vidas es que tenemos que ser gestores, arquitectos de nuestros sueños, y así gestores de provocar que sucedan los milagros y las manifestaciones de Dios. Así que estábamos metidos en un activismo tan grande que esperar en Dios parecía como una vagancia espiritual. Y es bueno que tú dices eso, porque si hay algo que el Señor nos ha enseñado, no solo a través de lo que hemos vivido, sino anclados en lo que la palabra de Dios enseña a través de toda su narrativa, desde el principio mismo de la creación hasta aún en la espera del retorno de Cristo. Es un recorrido donde vemos a Dios, que Dios no anda rápido. Es contracultura, sin duda alguna, por el hecho de que vivimos en una cultura que no quiere esperar, vivimos en una cultura que quiere todo rápido, delivery. La gente cada vez más paga por servicios que le hagan entrega lo más rápido posible. Sin embargo, queremos aclarar algo a la luz de lo que tú acabas de decir. Es que la espera en el Señor no es una espera pasiva. No significa una espera vaga, donde tú sencillamente te tiras ahí, te acuestas
a ver qué sucede. No, es una espera activa donde tu fe se ve ejercitada y donde tu confianza en el Señor se ve alimentada. Y yo creo que cuando Dios comenzó a llamarnos y a traernos a Él para que nosotros pusiéramos todo a prueba de la autoridad de la Escritura, fue cuando comenzamos a ver la importancia aún de esperar que esas convicciones de cosas que Dios nos iba revelando en su palabra, cosas que Dios nos iba hablando, aún dieran fruto en nuestros corazones. O sea, como que éramos como cristianos como de microondas, como que aprendíamos algo, inmediatamente salíamos a enseñarlo. Escuchábamos algo por ahí y luego queríamos inmediatamente irlo a enseñar a otros o repetirlo, pero no dejábamos que esas convicciones, que ese trato de Dios se marinara, se madurara. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál en todo, o sea, como en el orden de los hechos, en la manera en que Dios ha tratado con nosotros, cuándo fue la primera vez que tú te sentiste confrontado por Dios con relación a la importancia de la espera? Interesante. Yo creo que desde el momento en que nosotros tuvimos que mudarnos de la ciudad de Santo Domingo a la ciudad de Santiago, donde vimos a un Dios obrar, abriendo puertas y cerrando otras puertas. Y en ese momento yo, no sé si tú coincides conmigo, empezamos a ver cómo era necesario descansar en los brazos del Señor. O sea, yo creo, y es una convicción, valga la redundancia, de que no existe manera alguna de usted aprender a esperar en el Señor si usted no aprende a confiar en el Señor. Yo creo que son hermanos siameses, básicamente, ¿sí? Que uno depende del otro. Y no hay manera de confiar en Dios si tú no conoces a Dios. Y nosotros ya lo hemos visto, hablamos en el episodio de la autoridad de las Escrituras, el medio que Dios ha establecido para que le conozcamos más seguro es la revelación de su palabra misma, donde nosotros conocemos los atributos de Dios, conocemos el carácter de Dios, conocemos la voluntad de Dios, la manera de Dios obrar y la manera de Dios no obrar. Y una de las maneras que nosotros vemos de manera consistente en las Escrituras es a Dios llamando a gente y poniéndolo a esperar por un tiempo, para que, como tú bien dijiste, se madurara el carácter, se marinara su corazón y creciera la confianza en el Señor. Me encanta cómo en los salmos, una y otra vez, nosotros vemos al salmista estar en una postura hasta cierto punto de agonía y de desesperación, pero recordándole a su alma el porqué de la espera. Y me gustó eso que tú dices de, tú no puedes esperar a nadie en quien tú no confías. Solamente cuando tú conoces el carácter de quien prometió aquello que tú esperas, tú puedes esperar tranquilo. Si no, te desesperas, que es lo contrario. Y lo importante de nuestra espera en Dios es que, a diferencia de lamentablemente el mundo caído en el que vivimos, la confianza en Dios no se compara con la confianza con el hombre. En el hombre siempre va a existir el gran margen de error, pero no así en el Señor. El Señor que ha prometido es el Señor que va a cumplir. Tú citabas a David, y David justamente es uno de aquellos, no sé si tú tienes y puedes citar algunos de los textos que David citaba, pero David justamente es uno de aquellos que tuvo que aprender a crecer, a madurar en la espera. A David lo ungen como rey siendo un adolescente, y David viene a ser rey luego de que tiene ya madurez en algunos aspectos de sus vidas. Pero nosotros vemos cómo Dios procesaba su corazón mientras él seguía pastoreando ovejas, enfrentándose a leones, enfrentándose a osos, para proteger las ovejas, que luego posteriormente se iba a convertir en un rey que va a proteger su pueblo. Y en el momento en que Dios comenzó a ayudarnos a entender la importancia de la espera, estábamos en situaciones en las que no entendíamos lo que Dios estaba haciendo. Exacto. Que tuvimos que salir completamente de los medios, de quizás nuestras esferas de influencia, de enseñanza, y escondernos literalmente para reaprender, porque nos dimos cuenta que lo que pensábamos que de la Escritura era incorrecto. Necesitábamos conocer a ese Dios, y en ese fue un tiempo de espera largo en el que tuvimos que ser enseñados, cultivar un corazón enseñable. Y me encanta porque, por ejemplo, en el Salmo 62:5 dice: alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Wow. Y me encanta porque tú en un momento dijiste que la espera es realmente, en lugar de ser algo pasivo, es activo. Y me encanta cómo
para tú poder esperar necesitas una esperanza. O sea, la esperanza que aguarda mi fe es lo que realmente me da la paz y la tranquilidad para yo esperar tranquila, sabiendo que de Dios viene lo que yo necesito. Y probablemente en la generación en la que vivimos, la frase o la expresión "nosotros queremos eso para ayer", la manera de nosotros decir que lo queremos para ahora siempre. Y sobre todo nosotros que somos un poco acelerados y rápidos. Nosotros lo vemos sintomatizado en todas las esferas de la sociedad. Así es. En las relaciones de noviazgo, en las relaciones de esposo, en la crianza. Y yo te puedo decir aún también como pastor, cuando tú estás discipulando a las personas y tú quisieras como pastor que esa persona abrazara, entendiera, aplicara todo lo que tú le estás diciendo la primera vez. Sin embargo, algo que me encantó que tú dijiste, como esa espera descansa en nuestra esperanza, por lo que lo hace una espera activa, no una espera pasiva. Me recuerda también que nosotros esperamos bajo los términos de Dios. Exactamente. Bajo las condiciones de Dios, no bajo nuestras condiciones. Yo no puedo esperar ni confiar en Dios con el reloj pendiente o presionando a Dios. Yo hablaba recientemente con un hermano que él ha estado orando por años por sus hijos y no ha visto ver a sus hijos en los caminos del Señor. Y él se sentía frustrado porque él entendía que Dios no le estaba escuchando. Bueno, el punto es que nosotros confiamos en Dios y esperamos en el Señor bajo los términos de Dios, el plan soberano de Dios y al fin de cuentas con el fin de traer gloria a Dios. En el caso de nosotros lució, como tú bien señalaste, una espera que ha ido madurando, que ha ido creciendo, pero que continuamente Dios como que nos recuerda una y otra vez. No se termina como que no se termina. Sí, exactamente. Y algo que nosotros queremos compartir contigo con todo nuestro corazón es que siendo nosotros súper acelerados, teniendo temperamentos súper rápidos, nosotros podemos decirte que esto se ha convertido en una convicción porque nosotros hemos gustado la bondad de Dios. Excelente. En la espera. Sí, hemos saboreado. Sí, o sea, esperar en Dios nos ha hecho muy bien. Y si quieres saber un poquito de cómo lució todo eso, puedes adquirir nuestro libro Una vida al revés, valga aquí el comercial en medio del episodio. Si no es aquí, ¿dónde? Exactamente. Y ahí en Una vida al revés hablamos de una relación con un pastor, aquí sí se puede decir quién es, que fue la primera persona, como que aún después de ya Dios haber comenzado a trabajar este aspecto en nuestra vida de la espera, quizás ya teníamos 2 años, entendiendo un poco lo que era esperar en Dios. Yo me recuerdo, no sé si te voy a trasladar ahí en los camerinos allá atrás de la Iglesia Bautista Internacional, cuando ya en otra etapa fuimos, o tú fuiste conmigo, donde el pastor Miguel Núñez, y le dijiste: pastor, yo siento que Dios me está llamando al ministerio. Y entonces él dijo las palabras siguientes: Moisés, quiero decirte algo. No sé si tú recuerdas, y quizás me puedes corregir. Dale. Cuando él te dijo, hay algo que, una de las cosas que Dios a mí me ha enseñado, que mejor yo puedo decir que he hecho, y que yo puedo decir con propiedad, que Dios a mí me ha enseñado, es que me ha enseñado a esperar. Yo creo que eso es un área donde Dios me ha madurado. Yo creo que Moisés y yo lo miramos así, con una mirada perdida, como, ¿what? O sea, ¿cómo así? Y entonces él básicamente nos invitó, como que nos extendió la invitación. Esperen, y me recuerdo que él dijo: no hagamos planes, vamos a orar y vamos a esperar y ver a Dios obrar. Y de ahí en adelante empezó un recorrido justamente de situaciones tras situaciones donde la espera en Dios nos dejó, como tú bien decías, el sabor de conocer a Dios. Es casi una invitación que Dios hace a todo el creyente. Eso no es exclusivo de nadie. ¿Por qué? Porque en la espera uno crece en muchas áreas de su vida. Tú creces en fe, tú creces en confianza en el Señor y creces justamente en hacer morir tus deseos y tus planes, porque cuando tú esperas, tú sabes, como dije anteriormente, en los términos de Dios, bajo las condiciones de Dios, la voluntad de Dios y con el fin de traer gloria a Dios. Ahora bien, la pregunta, y para hacerlo un poco más práctico con la audiencia, es ¿por qué me cuesta tanto esperar? ¿Por qué me cuesta tanto esperar?
o por qué yo soy una persona orientada a resultado y consecuentemente yo quiero las cosas que se hagan cuando yo quiero, como yo quiero, bajo mis términos, y eso muchas veces nace de un corazón pecaminoso. Yo no sé si tú tienes algunas opiniones. ¿Por qué tú crees que nos cuesta en sentido general como creyentes? Yo no estoy hablando, nosotros no estamos hablando de gente que no fuera creyente. Como creyentes, ¿por qué nos cuesta esperar? Bueno, yo primero tengo que confesar algo. Okay, de confiesa. nosotros dos, yo soy la que más tiene como problemas para esperar. Okay. Yo tengo que confesarlo. Ok, sí, pudiéramos mencionar algunos ejemplitos, pero no el... Tírame al agua. No, pero importa. no. No importa. No me quiero importa. exponerte. No me importa. ¿Por qué? Porque realmente una y otra vez Dios me enseña lo mismo. Y yo tengo el mismo corazón del pueblo de Israel porque se me olvida. Ya nosotros compartimos el último testimonio reciente. No, o sea, se me olvida. Estamos hablando que yo creo que hace como 13 años que Dios comenzó a abrirnos los ojos de la importancia y el valor y la madurez y la riqueza y lo hermoso que es esperar. Y hemos visto a Dios obrar desde aquel tiempo. ¿Te recuerdas cuando te dije que, por cierto, como que no quiero que lo dejemos colgando? ¿Tú te recuerdas cuando oraste con el pastor Miguel ese día y él dijo: vamos a esperar y ver la voluntad de Dios? Moisés probablemente quería que el pastor le diera 3 pasos de lo que íbamos a hacer. Sin embargo, esa semana el pastor mismo recibió una llamada acerca de una puerta que alguien estaba tocando para Moisés y abriendo para Moisés, y quería buscar su referencia, y que de ahí eso se diversificó y terminamos en ese seminario con una beca, y luego esperar otra vez y orar y ver a Dios responder y una y otra vez. Cada paso importante. Pero vuelvo a tu pregunta, perdóname, Okay. que no quería como dejar aquella ilustración suelta, pero ¿por qué yo pienso que, yo pienso que se me hace difícil esperar en Dios? Porque yo no tengo mi mirada en las cosas de arriba, en las cosas que son reales, eternas, que no cambian, en el carácter de Dios. Sí, y ahí yo creo que tú le acabas de dar. Y yo dudo de su carácter. Exactamente, yo creo que cuando nosotros no queremos esperar o nos cuesta esperar, es la misma cadena de la cual hablábamos anteriormente, pero en negativo. Es el resultado de no conocer a Dios lo suficiente para confiar en Dios lo necesario y poder descansar en los brazos de Dios completamente. El salmista en el Salmo 27, él dice: espera al Señor. Mira por qué él espera, no es pasiva, sino activa. Esfuérzate y aliéntase tu corazón, sí, al esperar al Señor. O sea, yo debo de diligentemente recordarme que mi vida, mis planes, mis sueños, aún los anhelos y deseos de nuestras vidas están en la mano de Dios, y Dios es un Dios fiel, es un Dios no olvidadizo. Se nos olvida que Dios a sus hijos tiene planes, y nosotros hemos visto la respuesta de Dios en necesidades materiales, en necesidades espirituales, en necesidades hasta, si se puede decir, de salud, donde uno de una manera u otra trae la necesidad delante del Señor y esperamos a Dios activamente, confiando en que Dios nos va a responder. El testimonio más reciente fue el de la compra de la casa, la segunda casa que compramos luego de vender la primera que habíamos tenido. Y no sé si tú lo quieres contar y así. Claro, yo no te expongo. No, tranquilo, no. Si tú quieres contarlo no importa, porque es que realmente tengo que reconocer cómo Dios tan tierna y amorosamente me recuerda una vez más ese valor de esperar en Él. Tú lo cuentas como con un sabor. Bueno, nosotros estábamos, la razón por la que nos mudamos es porque queremos estar más cerca de la iglesia. Y bueno, ya es otro tema de por qué estábamos allá donde estábamos, pero nuestra motivación es servir mejor a la comunidad donde Dios nos ha puesto, nuestra iglesia local. Entonces vendimos nuestra casa, estábamos en una casa temporalmente incómodos, no fue un tiempo fácil, estábamos incómodos, y entonces yo estaba muy ansiosa porque con el presupuesto que teníamos no encontrábamos nada, y yo literalmente me pasaba
la mayor parte de mi tiempo libre en esa aplicación buscando casas. Te hiciste una experta No. O sea, yo tenía todas las variables y todas las métricas. Ya yo podía darle asesoría a cualquiera. Y Moisés estaba viendo cómo eso me estaba consumiendo. Otra vez, se me olvida que Dios tiene control de mi vida. Y un día yo estaba sentada, yo no les voy a decir dónde yo estaba sentada, ¿verdad? Pero usted se lo puede imaginar, buscando en el app. Y Moisés me encuentra ahí y me dice, no, ya esto es una locura, Betsy. Espera en el Señor, tienes que esperar en el Señor. Y yo, y mi corazón testarudo, lo único que salió de mí fue decirle, Moisés, la persona que va a vender esta casa, que nos va a vender su casa, no nos va a tocar la puerta de esta casa para decir, ustedes andan buscando una casa. Nos tiene que encontrar buscando. O sea, realmente Dios quiere que esperemos en Él activamente. O sea, viste ahí como lo estoy manipulando. Forzaste la Exactamente. Y Moisés lo primero que me dijo, Betsy, esto es material de testimonio. Vamos a ver a Dios obrar en este proceso. Cada vez que Moisés me confronta con la verdad, con mucho amor, tú me lo dijiste, pero sí, a nadie le gusta que le digan la verdad. Yo dije, ay, Moy, es que tú como que no entiendes. Inmediatamente lo dejamos ahí. A los 2 o 3 días, una persona de la iglesia llamó a Moisés para decirle, nos tenemos que mudar de ciudad, estamos vendiendo la casa, escuchamos a Betsy hablando acerca de su necesidad. Nosotros queremos ofrecerle nuestra casa. Antes de ponerla en el mercado. Antes de ponerla en el mercado queremos ofrecerla. ¿Qué presupuesto tienen? Con temor y vergüenza tanto. Ese es el presupuesto que estamos buscando. Aquí estamos grabando desde la casa. Sí. Entonces, como que realmente, wow. No, y no nos tocaron la puerta, pero nos tocaron el celular. Y yo creo que el recordatorio es válido para todos, como el testimonio lo manifiesta. Nadie se gradúa de esto. Yo creo que cada vez más Dios va a ir poniendo situaciones en tu vida, como Él ha puesto en las nuestras, pero sabes que al final la lección es buena, es conocer a Dios de una manera casi tangible. Cuando nosotros hemos visto a Dios obrar, abriendo puertas, cerrando puertas, en ocasiones cerrando puertas que creíamos que eran las puertas que debíamos entrar y abriendo otras puertas que creíamos que no eran las puertas donde debíamos entrar. Al final del camino hemos visto la provisión de Dios, hemos visto la gracia de Dios, y eso hoy lo aplicamos a todas las esferas de nuestra vida, incluyendo al mismo testimonio de ver aún nuestros hijos en los caminos del Señor. Nosotros oramos y esperamos que Dios los alcance aún en la relación nuestra. Oramos y esperamos convertirnos en ese cónyuge que agrade y que busque las cosas de arriba primero. O sea que es una invitación extraordinaria. Así es. Algo que me llega a la mente otra vez con tu pregunta de por qué nos desesperamos si no esperamos en Dios. Cuando yo era niña, mi papá me hacía, ya murió, pero mi papá me hacía muchas ofertas y me hacía promesas que nunca cumplió. Y una de ellas era que él siempre me decía, yo te voy a ir a buscar, espérame lista. Y no les puedo explicar las veces que yo me cambiaba con ilusión a esperarlo, porque yo creía yo decía, ahora sí va a cumplir su promesa. Y lamentablemente a veces me dormía y nunca llegaba. Y a veces pensamos que Dios es así. Y yo creo que la razón por la que nos impacientamos y tratamos de resolver por nuestra propia vía, nuestros propios medios, o que queremos resolver, es porque nosotros pensamos que Dios es como el hombre. Sí. Entonces yo quiero animarte para que tú recuerdes que Dios no es así. Dios ha prometido y Dios hará lo que prometió. ¿Y cuál es su promesa? Él va a formar la imagen de su Hijo en ti si eres creyente. Va a santificarte. Él va a santificarte. Él no va a desperdiciar nada. Él va a usar todo para tu bien. Una de las cosas que también me ayudó mucho en ese tiempo, y bueno, aún me sigue ayudando, es ese material, ese libro muy pequeñito, mentira, grandísimo, del pastor John Piper, que se llama Providencia. Y de ahí ese concepto de que no solamente Dios ve y ordena
lo que nosotros vivimos, sino que ha provisto para cada necesidad a lo largo del camino. O sea, Dios proveyó para las necesidades de mañana, y cuando nosotros creemos eso por la fe, entonces no tenemos que desesperarnos. Sí. No tenemos que Y desesperarnos. yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Estamos esperando el próximo reloj de arena. Porque En los episodios anteriores teníamos un reloj de arena que les marcaba a ustedes el tiempo, pero nuestra amadísima Grace lo rompió. lo rompió. Pero esperamos el próximo. Se nos acabó el tiempo, Bexy. Y solamente queremos recordarle que esperar en el Señor nos ha hecho bien. Esperar en el Señor nos ha ayudado a crecer en nuestra fe. Y no hay manera de aprender, como decíamos, a esperar si no conocemos a ese Dios que ha revelado que es un Dios fiel, que es un Dios bondadoso y que es un Dios que quiere lo mejor para sus hijos. Aun cuando a veces ese camino en ocasiones va a lucir doloroso. La espera también nos ha ayudado a removernos del centro. Y nos ha ayudado a remover otros dioses, otros ídolos que nosotros mismos teníamos y que muchas veces tenía nuestro nombre. Por lo tanto, si Dios te está invitando de una manera u otra a esperar, bienvenida, recíbela con gozo. Si Dios te tiene ahora mismo en un proceso de espera, recíbelo también con gozo. ¿Por qué? Porque vas a aprender que sus propósitos y sus planes son mejores que los tuyos. Amén. Y si estás orando por algo, si estás buscando la dirección de Dios en algo, espera, no te va a hacer mal esperar, espera, aún en tu vida devocional, aún en tu lectura bíblica, aún en la oración, es la desesperación que nos ha robado como esa quietud. A mí me llama mucho la atención cómo en los Salmos hay una relación entre esperar y el silencio. Esperar y estar callado, esperar quieto, esperar tranquilo, sin ansiedad. Eso realmente necesita una sobriedad que viene de el fruto del Espíritu. Entonces, díselo a tu alma. Porque Pon tu esperanza en Dios, espera. Y la no espera va a generar en ti angustia y ansiedad. El salmista decía en el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. El mismo salmista se lo recordaba. Bexy, se nos terminó el tiempo y queremos pues animarte a que veas los episodios anteriores también, a que mantengas la sintonía con nosotros, Radio Eternidad, el podcast de los Gómez, esperando que al final de este episodio puedas ser animado a la gran jornada de la espera. Yo quisiera contar 1 millón de testimonios, pero son muchos, las veces que Dios ha obrado en nuestras vidas, pero bueno, quizás para otro momento, no sé. Otro episodio. Bueno, espera en el Señor, espera y espera. Que el Señor te bendiga y esperen hasta el próximo episodio. Ok, bye. Y este es el podcast de los Gómez.